Vacunas de la meningitis. A mayo de 2019 tenemos un montón de vacunas que previenen contra gérmenes que pueden producir meningitis. Y están saliendo algunas nuevas, con lo cual la verdad es que se puede resultar un poquito lioso. Así que voy a intentar explicaros qué es lo que tenemos hoy en día disponible para prevenir esta infección. Empecemos diciendo que es la meningitis. La meningitis es una infección grave, es una de las que pueden producir mortalidad incluso hoy en día, a pesar de todos los medios de los que disponemos. La sepsis, la meningitis, la neumonía, la mastoiditis son esas infecciones que a todos cuando nos las diagnostican podemos pensar en que es algo grave. No es frecuente, cada vez lo son menos, pero son de las infecciones que pueden producir mortalidad y secuelas. Como veis en esta fotografía, por ejemplo, es la fotografía de un niño que ha perdido, por culpa de la meningitis, ha perdido las piernas. Y esto es una cosa que puede ocurrir hasta en un 20-30% de los niños que sufren meningitis y también de los adultos. Y la mortalidad está entre un 10 y un 20% dependiendo del tipo de cepa y sobre todo de cómo pille el sistema defensivo de la persona que lo sufre. La frecuencia de las meningitis ha bajado en los últimos años. Desde que yo empecé la especialidad hasta ahora ha sido un descenso clarísimo. Y esto ha sido gracias al efecto de las vacunas, gracias a que hoy en día también tenemos antibióticos muy variados y a los cuales los bichos son sensibles, y además porque tenemos protocolos de actuación en salud pública, de forma que cuando aparece un caso de meningitis enseguida se hace una acotamiento de ese caso para intentar conseguir que no se extienda el brote y que ese caso quede en caso único y no se vayan extendiendo como antes hacía en forma de epidemia. Sigue existiendo y va cambiando, es decir, los gérmenes que producen la meningitis hace 20 años eran distintos a los que la producen hoy en día y por eso poco a poco vamos sacando vacunas nuevas que van consiguiendo responder a las nuevas cepas que van produciendo meningitis en la actualidad. Los síntomas de una meningitis, por si queréis identificarlos, porque yo sé que siempre cuando hablamos de este tema la gente empieza a preocuparse, empieza a decir ¿cómo podría yo saber si mi hijo tiene una meningitis? Pues lo primero que es importante es que nadie tiene una meningitis con buen estado general, con lo cual, a pesar de que vuestro hijo tenga fiebre, por mucho que os preocupen las infecciones graves, lo que distingue las graves de las leves es que las infecciones graves van siempre acompañadas de muy mal estado general. Un niño, a pesar de que tenga fiebre alta, si en el momento que baja la fiebre está juguetón, está activo, es difícil que tenga una infección grave. Otros síntomas típicos de la meningitis son un dolor de cabeza que es muy llamativo, pero también puede haber un dolor de cabeza, por ejemplo, en la gripe. Así que no os preocupéis simplemente porque vuestro hijo tenga dolor de cabeza. Puede aparecer con fiebre alta y, de nuevo, en una gripe normal y corriente también puede aparecer esa fiebre alta. Pero los más típicos de la meningitis son la rigidez de nuca, es decir, que el niño, si intentamos que gire la cabeza mirando hacia el techo y que se mire el ombligo, vemos que no puede, porque el cuello está hecho como si fuera un bloque, porque en el momento que flexiona el cuello produce un dolor importantísimo de cabeza que le impide hacerlo. Los vómitos violentos a veces aparecen y a veces no. Y las petequias, que también a veces aparecen y a veces no. En la fotografía os adjunto lo que sería una imagen de petequias. Muchas veces hablamos de puntitos rojos y la gente tiene la idea de que cualquier tipo de erupción que aparezca en la piel, que son frecuentísimas en los niños, puede ser una petequia. Esto que veis ahí es una petequia. Son muchas petequias. ¿Qué son? Pues son como si los capilares se rompieran y se escapara la sangre debajo de la piel. Mientras que las erupciones típicas de otras infecciones como virales y demás son erupciones en las cuales está coloradito, pero si nosotros estiramos la piel desaparece la erupción, volvemos a soltarla y vuelve a aparecer. Estas petequias, si vosotros estiráis la piel, no se borran en ningún momento. Son varios los gérmenes que pueden producir meningitis. Conforme fueron incluyéndose vacunas, estos gérmenes han ido cambiando. Así, por ejemplo, uno de los primeros que se incluyó en el calendario vacunal fue la vacuna contra el Haemophilus del tipo B, porque era una de las meningitis más frecuentes y sepsis que había en ese momento. Pero, sin embargo, hoy en día hay muy pocos casos. Se sigue vacunando porque sabemos que la causa por la que este germen ya no produce prácticamente meningitis en España es porque se está vacunando. Después de ese empezó a ser el tipo emergente, el tipo que con más frecuencia producía meningitis, el neumococo, y así apareció también la vacuna contra el neumococo. Y otro de los que también producía meningitis con mucha frecuencia era el meningococo C. Estos tres gérmenes hoy en día cuentan con vacunas que están incluidas en el calendario vacunal de la mayoría de los países en los cuales tenemos calendarios completos. Pero han ido saliendo progresivamente tipos diferentes de meningococo fundamentalmente que han ido suplantando esa falta de meningitis que había. El porcentaje en total ha ido bajando, es decir, cada vez hay menos meningitis, cada vez las vemos con mucha menos frecuencia, por suerte, pero
tenemos tipos diferentes de meningococos que son los que se están extendiendo, tipos diferentes que no estaban incluidos en la vacuna. Así tenemos al meningococo B, que el meningococo B ahora mismo es el 50% de las meningitis que hay en España y que tiene vacunas, pero que no están incluidas en el calendario vacunal y por tanto si quieres ponérsela a tu hijo tendrías que comprarla aparte y ponérsela. Y la última que está empezando a emerger son el meningococo WY, y entonces lo que han hecho es una mejora sobre la vacuna del meningococo C, incluyendo en esa misma vacuna el serotipo A, el W y el Y. Esto ahora mismo son el 35% de las meningitis que hay en España. Como esta vacuna del meningococo tetravalente A, C, W, Y es en realidad una mejora de la del meningococo C, lo que están haciendo la mayoría de los gobiernos autonómicos en España es que están incluyéndola directamente en el calendario vacunal, sustituyendo a la que tenían antes del meningococo C, que ya estaba incluida en el calendario. Es cuestión de tiempo que en todas las comunidades se haga esto y a nivel de cualquier país en el que estén vacunando el meningococo C, lo lógico, lo razonable es que acaben sustituyéndola por la tetravalente. Mientras que se incluyen estas vacunas en calendario vacunal, ¿cuál es el problema? Pues que si tu hijo no está vacunado, no está cubierto contra esas infecciones, que como te digo, cada vez son menos frecuentes, pero que al ser infecciones graves que pueden producir mortalidad y secuelas graves, conviene tener cubierto contra esa eventualidad. Tenemos la vacuna del meningococo B. Está disponible, la puedes comprar y si quisieras ponérsela a tu hijo, ¿cuál sería la pauta? Depende de la edad que tenga el niño, porque cuanto mayor es el niño, más maduro está su sistema defensivo y por tanto la respuesta que produce frente a las vacunas es mayor y eso hace que necesite menos dosis. Así los niños menores de 2 años necesitan 3 dosis. Estas 3 dosis son iguales, no tenéis que especificar si es para la primera, para la segunda o para la tercera, son 3 dosis idénticas. Una se pondría en el momento que queramos a partir de los 2 meses, la otra se puede poner 2 meses después, la segunda, y la tercera, que es la dosis de recuerdo, se pondría entre 6 meses y 1 año después de la segunda. En los niños que son mayores de 2 años, como decía, tienen un sistema defensivo más maduro y entonces necesitan solamente 2 dosis. Una primera dosis que se puede poner en cualquier momento a partir de los 2 años y una segunda dosis que se pondría entre 2 meses y 6 meses después de la primera. Y con esto ya estarían correctamente vacunados contra el meningococo B. Y está, como os decía, la otra alternativa que rápidamente se está incluyendo en los calendarios vacunales gratuitos y que a lo mejor en vuestro caso no vais a tener que plantearos ni siquiera la vacunación pagándola vosotros porque ya estará incluida y que son 3 dosis. La primera dosis se pone a partir de los 4 meses, la segunda dosis se pone a los 12 meses y una tercera dosis de recuerdo que se pone a los 12 años. Pero existe la posibilidad de que esta vacuna se incluya en el calendario vacunal de vuestro gobierno y que el resultado sea que sí, que se la van a poner a todos los niños a los que les corresponda ponérselo en esas edades, pero que vuestro hijo ya tenga puesta la dosis, por ejemplo, de los 4 meses, de los 12 meses del meningococo C. ¿Qué hacemos con estos niños? ¿Esperarnos hasta los 12 años a que se les ponga gratuitamente en el calendario vacunal la del meningococo tetravalente, la ACWY? Pues podríamos hacerlo, pero es asumir un riesgo que supone que si en esos años el niño tiene una meningitis por este germen, nos vamos a arrepentir de no haberlo tenido cubierto. Entonces, en esos niños que están entre los 12 meses y los 12 años que han sido vacunados con la vacuna del meningococo C, podemos ponerle una sola dosis del meningococo tetravalente. Con esa dosis los tenemos cubiertos hasta que a los 12 años se les ponga la dosis de recuerdo. Espero que esta información haya conseguido aclararos las dudas que tengáis sobre las vacunas de la meningitis en este momento, porque como os digo, es una de las cosas que con más frecuencia me preguntan en la consulta, porque realmente está resultando un poco lioso la sucesión de cada vez más vacunas nuevas que están saliendo en los últimos años. Esta labor tenemos que entender que es positiva, estamos consiguiendo reducir la mortalidad de las secuelas de una infección grave que durante toda la historia de la humanidad ha sido algo temible y que sigue siéndolo, pero cada vez con menos frecuencia. Muchas gracias por vuestra atención. Como siempre es un placer colaborar con vosotros para que sigáis aprendiendo y vosotros podéis ayudar a que yo también siga aprendiendo gracias a vuestra experiencia. Si habéis usado alguna de estas vacunas, si habéis tenido por desgracia en vuestra familia algún caso de meningitis, por favor compartidlo para que todos los demás también podamos aprender de vuestra experiencia. Si crees que este vídeo te ha ayudado, dale un like, compártelo con otras personas y comenta, como te digo, tu experiencia para que todos sigamos aprendiendo.